Tenemos un aforo de alrededor de 470 personas. Se siguen adicionando o integrando. Esperamos que estas conferencias les sean de mucha utilidad y Jessica va a iniciar con el curso. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Jessica Zurita, moderadora de eventos online de Corfopin. En esta crisis y encierro que estamos viviendo en todo el mundo, Corfopin ha querido hacer una contribución a la comunidad con temas de gran aporte académico con un selecto grupo de profesionales de Ecuador y Guatemala. El día de hoy, viernes 17 de abril, desde Guatemala nos acompaña Rosso con el tema de fotometría con drones. La agenda que hemos establecido el día de hoy es la siguiente. Primero tenemos la presentación de Corfopin por parte del ingeniero Edgar Villasís, gerente general de Corfopin. Seguidamente el ingeniero Leónidas Monterroso con el tema de fotometría con drones. Y finalmente tendremos un foro de preguntas y debate. Es importante recalcar que el certificado de capacitación lo estaremos haciendo el día martes 21 de abril al correo con el cual ustedes se inscribieron. A continuación le doy paso al ingeniero Edgar Villasís, gerente general de Corfopin. Muchas gracias. Parece que Leónidas no tiene, por favor, audio. Daniel, para que nos pueda ayudar pasando la lámina siguiente. Ok. Bueno, señores, señoras, muy buenas tardes. Bienvenidos a estas conferencias que venimos realizando como Corfopin con el objetivo de dar herramientas, metodologías, para que la gente pueda nutrirse de conocimiento en estos días que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial. Bueno, como Corfopin, nosotros somos una entidad acreditada a organismos nacionales que tenemos la certificación en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. Somos un operador de capacitación, tenemos varias capacitaciones a nivel en el área administrativa y en el área técnica, cursos como de refrigeración industrial, mantenimiento de calderas, tenemos cursos en el área de seguridad industrial, salud ocupacional, en el área de espirometría ocupacional, audiometría ocupacional, bueno, varios temas relacionados al área empresarial. También somos un organismo evaluador de la conformidad de las personas, alrededor de 12 perfiles, entre los cuales se destacan el perfil de prevención, la certificación en prevención de riesgos laborales. Tenemos más de 8.500 personas certificadas por Corfopin. Somos el organismo evaluador de la conformidad que más personas ha certificado a nivel de todo el Ecuador. Y esta certificación está avalada por el CENESID. También tenemos la certificación como asistentes de seguridad en el área de sol. Ok, pasa a la siguiente, Leónidas, por favor. La siguiente. Ok, en el área de consultoría y asistencia técnica, tenemos, bueno, hacemos consultoría en el área de seguridad y salud ocupacional. Contamos con más de 50 profesionales a nivel de todo el Ecuador en el área de seguridad y salud ocupacional que nos vienen colaborando en el tema de consultoría y capacitación. En el área de gestión ambiental, igual, contamos con consultores de alto nivel. Y en la parte de ingeniería con drones, nos va a acompañar Leónidas Monterrosa, que es la persona que nos ha venido colaborando también en el área de ingeniería con drones, en el tema de levantamiento topográfico. También este dron con el que cuenta Corfopin tiene una cámara termográfica para lo que es evaluaciones de bueno, de varios equipos, puede ser chimeneas, torres, bueno, varios equipos en la que haya de por medio calor. Entonces, contamos con este dron desde el año 2020 y venimos dando ya consultoría en las diferentes temáticas como es ingeniería eléctrica y en la parte de
topografía. Siguiente, por favor. Nos va a acompañar, y bueno, un agradecimiento antes de nada a Leónidas, que desde Guatemala nos va a acompañar. Él es ingeniero geólogo, tiene muchos años de experiencia. Bueno, con él fue con quien iniciamos en la preparación, formación, en el manejo de drones, y en el tema de uso y aplicación de software para lo que es procesamiento de la información de drones, es decir, todas las fotos. Un agradecimiento a Leónidas por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación, y para que pueda compartir más que una teoría, sus experiencias de cómo procesar la información que ha tomado mediante los drones. Bienvenidos, Leónidas, y nuevamente muchas gracias por compartir tus experiencias con tan selecto público que nos acompaña el día de hoy. Daniel, tienes que darle... Está, listo. Ahí Bueno, está, ahí te escuchamos, Leónidas. A todos, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de fotogrametría con drones. Realmente esta charla está enfocada a darle un pincelazo general a todo el proceso fotogramétrico, algunos consejos que les pueda dar, algunas de herramienta extra para los trabajos del día a día. Algo importante que hay que mencionar es que la normativa, cada país tiene su normativa, es importante conocerla para no entrar en problemas, sobre todo si si llegamos a tener algún accidente con dron. Y uno de los problemas más fuertes que se tiene es la altura de vuelo. Entonces, en algunos países es 120 metros, otros es 150. Esto nos limita bastante en el proceso fotogramétrico, nos obliga a tomar bastante más fotografías de las que nos gustaría tomar para poder crear un automosaico, pero sí hay que tomarlo bastante en cuenta. Otros problemas que vamos a tener son las zonas restringidas. Por ejemplo, en Quito no es recomendable irse a volar un dron al centro histórico. Lo más probable es que te bajen el dron. Esto también puede pasar en muchos otros lugares. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en dónde estamos volando nuestro dron y entender si estamos... Bueno, como bien saben, las aplicaciones, pues cada día hay más aplicaciones con drones. Ya depende bastante de la imaginación. Actualmente pues, tenemos en la parte de ingeniería lo más básico que podríamos hacer es un automosaico, modelo 3D, topografía. Podemos hacer inspecciones de obras, seguimientos, monitoreos, pero también podemos hacer fotogeología, ver monitorear deslizamientos, ver movimientos de masas, agricultura de precisión, biomasa, imágenes de calidad de agua, calidad de suelos, reforestaciones, invasiones. Entonces ya las aplicaciones hoy en día se han ampliado bastantes. Hemos dado servicios en todas estas con muy buenos resultados hasta el momento. Bueno, ya para platicar un poco del tema, pues hay que definir el tipo de dron. Actualmente tenemos ya una gama muy grande de drones. Hace 5 años era complicado. Teníamos los drones DJI que eran accesibles para el mercado y luego teníamos drones que realmente eran ridículamente caros. Actualmente pues ya tenemos drones de muchas gamas, de precios variables que te pueden costar entre los $2,000 a los $35,000. Y una de las separaciones más grandes es si tiene RTK o no tiene RTK. Entonces, básicamente es importante entender que un dron con RTK, o en la mayoría por lo menos, son drones que corrigen su coordenada. Pero la mayoría no vamos a poder corregir a nuestro proyecto. No vamos a poderle poner un geoide X, cambiarle la altura a nuestro proyecto, porque, por ejemplo, en Quito hay muchos problemas con eso. Sino que simplemente vamos a dejar la misma antena va a grabar su propia coordenada y la va a corregir. ¿Eso qué problema nos va a tener? A que tengamos un dron con RTK o sin RTK, tendremos que poner puntos de control. Entonces aquí viene como la balanza, ¿vale la pena tener un dron RTK? ¿Realmente va a ayudar en algo?
Pues sí, en el procesamiento nos va a quitar un 40% de tiempo en procesamiento. Podríamos tener mejores resultados con menos puntos de control, que es la gran diferencia. Pero puedo llegar a tener el mismo resultado con un RTK y sin un RTK. Solamente nos da algunos beneficios. Luego, bueno, una de las cuestiones importantes al analizar el inicio es un plan de vuelo. Bueno, decimos, bueno, ¿qué vamos a volar? ¿Dónde vamos a volar? ¿Bajo qué condiciones vamos a volar? Vamos a hacer solo topografía, un modelo 2D, 3D, y sobre todo, ¿qué fue lo que ofrecimos o qué producto es el que buscamos? Por ejemplo, si yo quiero mantener un píxel en una zona con bastante topografía, pues me tocaría hacer un vuelo 3D. Eso me implicaría que mi dron volara y cambiara de altura durante el vuelo, siguiendo un vuelo programado. Con esto podríamos mantener el píxel en la ortofoto. Más el procesamiento se va a ver 4 o 5 veces más lento. El traslape o el solape que tengamos entre fotografías lo define también nuestro proyecto. En una ciudad que volar en un pueblo o volar en el monte. Entonces podemos tener traslapes desde el 65, el 70% hasta el 85%, 90%. Entre más objetos tengamos con diferencias de alturas más fuertes, como edificios o casas, más traslape debemos de tener, o volar más alto. Pero bueno, ¿cómo vuelo más alto si la altura de vuelo máxima es 150 metros? Es una de las pocas cosas que se puede hacer. Vete al edificio más alto o intenta pedir permiso y vuela desde la terraza. Pero hay que ingeniarse un poco la situación. Entonces, ¿qué factores debería de considerar? Bueno, esos son algunos, ¿no? Pero primero la cámara. Yo debo considerar qué dron tengo y las limitantes. Los drones comúnmente vienen con cámaras fijas. Los drones de alta gama ya vienen con cámaras intercambiables. Entonces, ¿qué lente tengo? No es lo mismo volar con un lente, yo qué sé, de 15 milímetros o uno de 35 milímetros. Lógicamente, el ángulo de visión es diferente y tendré diferentes problemas, distorsiones, etc. Las alturas de vuelo me ayudarán a abarcar más espacio, más área, pero también hay un limitante. No es lo mismo que un dron suba 100 metros de altura para volar a que suba 300 metros y baja. Eso me va a quitar batería y tiempo, aunque gane en espacio. Entonces sí existe un como límite en el cual debemos de tener claro a qué altura podemos volar. Por ejemplo, yo nunca recomiendo volar a menos de 100 metros o 80 metros. Es demasiado pixel, es demasiado pequeño, es demasiada información. Pero eso depende bastante de lo que hayan ofrecido. Los traslapes, como ya hemos hablado antes, dependerá de la zona de vuelo, los tiempos. Debo entender cuánto tiempo tarda mi dron en el aire. Esto varía dependiendo de la altura a la que esté volando sobre el nivel del mar. No es lo mismo volar en una playa que volar en una montaña. No es lo mismo volar en una zona montañosa con mucho viento o sin viento. Entonces, los tiempos tienen que ser claros para que yo pueda programar cuántas baterías voy a necesitar o cuántos días en campo. Esto me definirá costos. Debo tener claros. Luego tenemos orientación de vuelos. ¿Cómo oriento mis líneas? Este, oeste, sur, norte. Las voy a orientar según mi polígono para ahorrar tiempo, básicamente. Si un polígono es alargado, pues la línea es a la parte larga, que sí ahorro tiempo. Como les repetía, están los vuelos 2D. Actualmente tenemos la opción de hacer vuelos 3D con varias aplicaciones, subiéndole un modelo digital de terreno. Puntos de control. Luego que ya tengo mi plan de vuelo, defino los puntos de control. ¿Cuántos puntos de control voy a poner? Por lo menos 5. 4 en las esquinas, 1 a la mitad. Imagínense que un punto de control lo que hago es que estiro la fotografía. Es como si tuviera una tela y quiero estirarla y ponerla en mi marco. Entonces, eso hacen los puntos de control. Me rectifica mi fotografía. Los voy a poner en las zonas adecuadas.
zonas que estén limpias, que no estén llenas de árboles, que la mayor parte de la foto que pase por la zona pueda identificar el punto. Puntos que sean fotoidentificables fácilmente. Si ustedes ven, por ejemplo, en las fotografías, se pueden ver que los puntos tendrán 1 metro por 1 metro. Algunos me dirán, no es necesario, podemos hacer puntos de control de 30 por 30 centímetros. Y entonces, un buen punto de control fotoidentificable, fácil, recomendable son los cambios de color blanco y negro. Suelen tener menos problemas que los rojos con negro. O puede ser un amarillo con negro también. Así que se recomienda que cambie un poco con respecto al color del suelo, sobre todo, para que haya una diferencia. Entonces, algunas de las claves que debemos de tener en cuenta para tener un levantamiento exitoso en campo es que debo hacer una correcta planificación de mi vuelo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo no puedo pensar que va a salir todo perfecto y que voy a ir al campo y que todo va a salir bien y al primer día salgo y fui y se puse puntos, volé y me regresé a mi casa. Eso no suele pasar. Entonces, siempre planifiquen un día de llegar, tratar, hacer, inspeccionar el área. Perder por lo menos un día de campo es lo más común. Luego tenemos que entender las condiciones de nuestro terreno. Si vamos a hacer un traslape del 85%, del 90%, cómo vamos a separar las áreas. Si son las áreas muy grandes, no es que las separamos por cuadrados, las separamos según, podemos separar según microcuencas, por ejemplo, para poder tener siempre una visión del dron y no perder el dron de vista, eso es muy importante. Entendamos las limitaciones de mi dron. No es lo mismo volar con un dron fija como un Mavic o un Mavic, por ejemplo. Entonces, entiendo las limitaciones de mi dron, si la zona es una zona montañosa, tengo mucho viento, etcétera, y con ello podré saber qué dron debo volar. Ya ha pasado que los drones los han llevado las aves, por ejemplo. Entonces, debo tener cuidado. Luego, el postproceso. Claro, yo llego a mi casa, empiezo a hacer un postproceso, y debo entender que el postproceso, aunque los software lo hacen de forma automática, siempre hay una parte que hay que hacerla manualmente. Yo debo tener la capacidad de venir y editar mi nube de puntos. Darle un pequeño retoque al postproceso. Coger mi ortofoto y revisarla. Igualmente darle un pequeño retoque de ortofoto. Si yo quiero entregar un producto de calidad, como el que queremos que nuestros clientes estén contentos, debemos de darnos el tiempo de hacer un postproceso para ello. Y lo último es los puntos de control. ¿Cuándo ponerlos? Si la precisión lo demanda en el trabajo. ¿Qué pasa si no pongo puntos de control? Simplemente mi proyecto va a flotar en una zona en la cual puede estar erróneo en XY por lo menos 2 metros y en Z 40 metros. ¿Esto a qué se debe? A que la Z está puesta por un barómetro. Entonces, no es lo mismo volar cuando el día esté nublado y cuando el día esté soleado. Bueno, para revisar un poco las aplicaciones, actualmente existen bastantes aplicaciones con las que uno puede volar en su teléfono. O sea, no necesitamos pensar que hay solo uno en especial o hay que pagar $100 por una aplicación. No, realmente existen varias, la mayoría son gratis. Por ejemplo, DJI tiene su propia aplicación que actualmente es muy buena. Se le pueden poner, uno puede meter KMLs a la aplicación, puede meterle raster y hacer vuelos en 3 dimensiones. Si yo quisiera pasar por encima de un edificio a 10 metros o a 50 metros, lo podría hacer y que vuelva a bajar, se puede hacer. Realmente es una aplicación bastante versátil. Muchos usan Drone Deploy, bastante complicada, pero muchos lo usan. A mí me agrada MapPilot, es de paga, pero realmente me ha funcionado bastante bien. Cuando la he usado, nunca he tenido problemas con mi dron. Si se ha perdido la señal o he perdido comunicación con el control, por un motivo u otro, el dron continúa su ruta y ha regresado. Entonces sí depende un poco de la experiencia que tengan. Tengo amigos que les encanta Mission Planner, por ejemplo.
y pues se quedaron con eso. Entonces depende realmente de cuál te guste más la interactividad entre la aplicación. Softwares. Bueno, aquí sí hay, antes habían dos, que era el Pix4D y el Agisoft. Nos enfocamos en eso todo el tiempo, realmente han sido muy buenos, hemos tenido buenos resultados, diferentes por completo. El Pix4D es muy automático, podemos trabajar, podemos decirle casi que él hace todo por uno. O sea, si alguien no tiene mucho conocimiento en la parte de fotogrametría o no tiene tiempo para meterse al tema, el Pix4D es ideal. Da buenos resultados, se puede editar, es fácil, es interactivo. El Agisoft es un poquito más complejo, pero es más, al mismo tiempo uno tiene más opciones, puede hacer más, jugar más. Si tengo un proyecto muy complicado que no puedo procesar el Pix4D, Agisoft me lo va a resolver. Luego tenemos otros software nuevos, Trimble, tenemos el Imaging Photogrammetry, que también son interesantes. Sí, entonces ya actualmente tenemos pues, bastantes aplicativos. Y si alguno pensaba, bueno, y ahí, ¿esos cuánto cuestan? Pues realmente son caros. O sea, un Pix4D vale casi $5,000, el Agisoft $3,500. Pero sí hay aplicaciones gratis y sí hay software gratis. Entonces, sí podríamos encontrar algunos software interesantes. Aquí les dejo 4. Colmap, Micmap, Visual y OpenMGB, MVG. Entonces, sí existen aplicativos. Solo requieren un poco de tiempo para meterse a programar, a entender cómo funciona, pero son bastante interesantes. Ahora bien, como les decía antes, ¿qué más puedo hacer aparte de fotogrametría? O sea, ahorita vimos un poco las aplicaciones, el tema de puntos de control grandes rasgos y un poco del tema de softwares. Entonces, con eso voy a crear topografía, ciertamente, voy a hacer un automosaico, un modelo digital de terreno, un modelo digital de elevaciones, una nube de puntos. Pero, ¿qué más podría hacer? Si tengo una cámara multiespectral o una cámara modificada, puedo hacer agricultura de precisión. ¿Esto cómo funciona? Es bastante, aunque parece simple, no es simple realmente. La luz se refleja en... Si tiene una planta saludable, pues la planta es verde. Y si está un poquito enferma, se pone amarillenta o café. Entonces, hay bandas que la luz se refracta en diferente forma cuando la planta está sana o está enferma, antes de que se ponga café o amarilla. Y uno puede detectarlo a partir de cámaras multiespectrales. Así que si yo tengo una cámara multiespectral y yo quiero empezar a ver el tema de las bandas, cómo se comportan, si tengo algún tipo de problema, lo puedo hacer. Entonces, puedo ver estado de salud del cultivo, puedo ver el tema de plagas, el tema de... Una parte muy importante es el estrés hídrico, si realmente mi riego es efectivo o no. Puedo hacer un conteo de vegetación también. ¿Qué más cosas interesantes? La biomasa, por ejemplo. Yo podría calcular biomasa también. Bueno, y así hay algunas variaciones, pero es la pudrición del cogollo. Si vemos la presentación, hay una parte justo a la mitad, hay una imagen de una palma sana y una palma con PC. Entonces, si ven la palma sana, se ve el centro color violeta. O sea, es la parte central de la palma que está saludable. Tiene toda la clorofila en su máximo esplendor. Si vemos la palma con PC, empieza a pudrirse por el medio, que es la posición del cogollo. Entonces se ve que la parte de clorofila ya no tiene tanta intensidad. Así que es interesante ver el tema de la cámara multiespectrales. También tenemos lo que son las bananeras, se puede ver un poco las enfermedades o plagas. Y funciona bastante bien en caña de azúcar o en maíz. Realmente los resultados son espectaculares, lo que se puede obtener. Otros temas son las inspecciones industriales. Tenemos líneas de transmisión, tuberías, tanques, plataformas, chimeneas,
tenemos dos opciones. Tenemos revisar con una cámara, ver grietas, por ejemplo, podemos revisar grietas en taludes, grietas en presas, o también con cámaras térmicas podemos determinar puntos calientes. Ver temperatura, ver si exceden a normal, ver si hay zonas que tienen fugas, una línea de, por ejemplo, de crudo. Podemos ver si realmente hay una fisura o hay algún problema o un escape de crudo en la línea. Entonces, hay bastantes temas interesantes con las cámaras térmicas, no solo el seguimiento como tal. También está el tema de puntos calientes, líneas de transmisión, subestaciones, pérdidas básicamente. La cantidad de dinero que se va por pérdidas es increíble. Lo complicado que puede ser de un lugar a una torre a otra torre, si las torres están metidas en la montaña. Entonces podemos solucionarlo con un dron muy fácilmente. Aplicaciones ambientales. Podemos empezar a ver focos de contaminación. Así como les comentaba de las cámaras multiespectrales para el tema de cultivos, también podríamos ver temas de contaminación. Un bosque que está contaminado en cierta parte va a tener una respuesta espectral diferente, porque la planta está bajo un estrés. Entonces podremos determinar también este tipo de cosas en reservas, en zonas de frontera agrícola, sobre todo, ver las invasiones, entender si muchas veces la frontera agrícola empieza a invadir a las reservas. Entonces, con un dron y un GIS podemos determinar cuánto han invadido, si lo han hecho o no, por ejemplo, y el cambio de uso del suelo. Bueno, minería. Hemos también medido hecho para minería, topografía, ortofotos, planificaciones de rutas para exploración, por ejemplo. Yo quiero entender si los caminamientos, dónde hay afloramientos, si tengo algún tipo de patrón de fisuramiento interesante, que se puede hacer a partir del modelo digital del terreno, se puede sacar la red hídrica y ahí salen las fracturas. Entonces, sí existen aplicaciones en minería, aparte de medir volúmenes de extracción o movimiento de tierras. También podemos ver el tema de alteración, buscar afloramientos, ver afloramientos que puedan identificar algún tipo de alteración hidrotermal por cambio de coloración en la roca. Entonces, bastantes. Bueno, hay aplicaciones diferentes. Tenemos, aparte del seguimiento y control del trabajo, tenemos modelados en 3 dimensiones. Esto nos sirve bastante en arquitectura. Si quisiéramos ver cómo, bueno, tenemos un centro histórico, tenemos una iglesia, algo que queramos conservar en un modelo 3D, o queremos imprimir algo en 3 dimensiones, lo podemos hacer a partir de los drones. Esto es algo bastante interesante. Y como decía, es bastante más de lo que uno imaginaba, ¿no? Realmente ha cambiado la perspectiva de la ingeniería, ha cambiado un poco. Los drones han venido a facilitar bastante, a cambiar el punto de vista de las cosas, a que podamos tener una mejor idea de cómo se comportan los terrenos o por ejemplo, una topografía se puede hacer mucho más sencilla con un dron. Media vez se pueda, ¿no? Porque también hay que entender las limitantes. No vamos a cambiar lo que es la topografía tradicional al 100%, pero sí podemos colaborar, ayudar a hacerla más eficiente o más rápida. Bueno, si quieren, vamos a ir un poco a algunos ejemplos de procesamiento, solo para explicarles más o menos cómo se hace un proceso rápido, y luego procedemos a lo que son preguntas y respuestas. Entonces, déjenme un segundito. A ver, entonces, esto es nuestro software. Ahora estoy en una versión de prueba de Pix4D de 15 días. Cuando ustedes abren el Pix4D les va a dar 15 días al inicio y luego les dará 10 días más. Así que tendrán un total de 25 días para probar el software. La mayoría de software tienen tiempos de prueba gratuitos para que ustedes los puedan probar y usar. Entonces, para probar un poco la interacción del software, vamos a irnos a proyectos, nuevo proyecto. Le pondremos un nombre, una ubicación a nuestro proyecto. Perfecto. Siguiente. Luego, ¿qué nos pide el software? Que le metamos las fotografías.
Entonces podemos venir a juntar fotografías. Siguiente. Luego revisamos todas nuestras fotografías. Bueno, en el caso de GTI, por ejemplo, ya viene incluida con la coordenada. Si tuviéramos otro tipo de cámara, tendríamos que meter la coordenada. Las fotografías vienen en latitud y longitud. Pero uno le pone aquí, en la parte alta, indica las coordenadas de entrada. ¿Sí? Si le doy siguiente, tenemos las coordenadas de salida. En cómo va a terminar nuestro proyecto. En este caso la estamos poniendo en UTM. Estamos en Quito, así que es la zona 17 Sur. Si tuviéramos algún otro tipo de coordenadas, le ponemos avanzado. E inclusive podríamos incluir un PRJ. ¿Sí? A la hora de querer meter algún tipo de coordenadas. Por ejemplo, si yo conozco la coordenada, le puedo decir dónde es. Y entonces es bastante, realmente aquí es donde yo le meto mi proyecto. Le damos siguiente. Esperamos un rato. Entonces, a ver. Bueno, entonces ahora me va a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un modelo 3D? ¿Sí? Con una topografía normal, común y corriente. ¿Quieres hacer un modelo en 3 dimensiones? ¿Vas a trabajar con cámaras multiespectrales? O en avanzados, si vas a trabajar con cámaras modificadas o con cámaras térmicas. En este caso vamos a hacer un modelo 3D, vamos a hacer una ortofoto. Y le damos finalizar. Sin que inicie. Entonces, este es nuestro proceso de Google Earth, la imagen de Google Earth. Y tenemos cada ubicación. Entonces, desactivamos los dos procesos primeros. Nos vamos a la parte inferior izquierda y nos vamos a opciones de procesamiento. ¿Sí? Desactivamos solo los dos y únicamente dejamos la inicial. Y le damos OK. Si quieren hacerlo más rápido, podrían hacerlo en modo rápido. Realmente esto no afectará tanto el producto final. ¿Sí? Una vez le dan OK e inicia el procesamiento, vamos a cambiar de diapositiva. ¿Sí? Nos va a quedar algo aproximadamente como esto. Esta es una nube de puntos dispersa. ¿Sí? Tenemos nuestras imágenes. Aquí tenemos el mapa y tenemos ya el Ray Cloud está activado. Y únicamente tenemos puntos dispersos. Aún no tenemos absolutamente nada. Tenemos un pequeño reporte. Y luego vamos a meter puntos de control. Entonces, para este caso yo puse 5 puntos de control. Los podemos juntar en la parte superior de ese proyecto. Y a la par de proyecto, en ese proyecto hay una señal como de flecha. Le vamos a dar clic y vamos a importar nuestros puntos de control. ¿Sí? Podemos buscarlos. En este caso nos exige que sean en un TXT. Y él mismo nos indica cómo los tenemos en XYZ. En el caso yo los tengo así, ustedes los pueden poner en YZX. Existen las 3 opciones. Abrimos, OK. Y aquí están mis 5 puntos. ¿Sí? Esta es una de las partes más importantes. Los puntos de control. ¿Por qué? Porque si yo no hago bien la parte de puntos de control, básicamente todo el desarrollo de mi procesamiento no va a servir. Entonces yo selecciono uno de los puntos y cae en cualquier lugar. Realmente no está ubicado. Si yo trato de buscar el punto en el que está, ¿sí? Ubico el punto, le doy clic justo en la mitad de la bandera y hago lo mismo con el segundo lugar, el segundo punto. Verán que cuando tengo 2 puntos y le doy a aplicar, todos los demás se me corrigen en la parte de abajo. Pero no están perfectos. Entonces, esta es una de las partes un poco tediosas. Digamos que es la parte más tediosa que puede tener un procesamiento. Y es que todos los puntos de control deben estar lo más centrados posibles. Todos. Vamos a aplicar.
¿Eso qué pasa? Que si yo puse un traslape del 95% porque creí que más fotos eran más, voy a tener 100 fotos que tengo que ponerle puntos de control, por lo menos. Entonces, eso es lo que sucede cuando exageramos con los traslapes o con los puntos de control. Y así para todo, de forma lenta y tranquila. Entonces, si uno también voló manualmente, suele pasar mucho. A veces hay zonas donde uno quisiera son muy peligrosas y uno prefiere hacer vuelos manuales en vez de hacer vuelos planificados, lo cual no se debería hacer, pero pasa. Entonces, muchas veces tenemos demasiadas fotografías con puntos de control. Bueno, esto se debe hacer para todos los puntos de control. Una vez estén listos, nos vamos a la parte superior izquierda y nos vamos a la opción reoptimizar. Cuando reoptimizamos, lo que va a pasar es que mi modelo se va básicamente a pasar o a moldearse, a moverse a mis puntos de control. Va a girar, o se va a mover, se va a expandir, o se va a contraer y se va a acoplar a los puntos de control. Por eso aquí es tan importante que los puntos de control tengan la precisión indicada o la mejor precisión, porque entre menos le pongamos atención a esto, más problemas va a tener nuestro modelo. Entonces cerremos esto un poquito. Y si me dan un segundo, vamos a pasar a la última pantalla. Bueno, para finalizar, ya pusimos nuestro modelo, procesamos las otras dos alternativas y tenemos nuestro modelo ya 3D. Entonces, tenemos una punta de nubes densa, tenemos todas las fotografías, tenemos, lo más importante que tenemos, una clasificación de la nube de puntos. ¿Por qué es tan importante esto? El Pix4D tiene una muy buena clasificación de nube de puntos automatizada, entonces nos va a evitar un montón de problemas para tener topografía. Ojo, esto no quiere decir que no vayamos a tener más problemas. O sea, que hagamos esto y que ya, ahí estamos, la topografía se acabó, o sea, me voy, ya entrego y listo. Siempre hay que trabajar detrás de esto, editar los puntos de control, editar la topografía, editar la nube de puntos. Tienen dos opciones, pueden editar la nube de puntos desde aquí para tener mejores resultados cuando saquen todo, o pueden hacer la segunda opción, que es sacar todo de aquí a un QGIS o un ArcGIS y tratar de editarlo. Entonces vamos a ver un poco los resultados, ¿no? Aquí tenemos una nube de puntos, esta es la clasificación, la secamos bien. En nuestra clasificación el suelo es amarillo. Esto que está aquí, de unos galpones. Entonces, la clasificación tuvo algunos problemas y me clasificó algunas pequeñas zonas como techos. Yo podría venir, dibujar una zona, reclasificarlo y poner, no, esto es un edificio. No jodas. Y así ir componiendo poco a poco las otras partes. ¿Sí? También veamos nuestro mosaico. Entonces, también va a tener problemas nuestro mosaico dependiendo de la cámara y los traslapes y de la zona. En este caso, pues se tomaron fotografías de hace 5 años, entonces es un ejemplo bastante antiguo y van a ver que tiene algunos problemas. Las cámaras no eran las mejores y tampoco estaba tan bien actualizado. A simple vista parece un buen ortomosaico. Realmente muy pocos problemas, bastante limpio, pero acerquémonos un poco más. ¿Sí? Y aquí hay algunos errores. Pero ojo, que también depende de la escala en la que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar a escala 1.50, a escala 1.100, a 1.1000, a 1.5000. Entonces, ¿a qué escala vamos a trabajar? También de ahí depende mucho de los errores que tengamos permitidos tener en nuestro ortomosaico. Bueno, veamos un poco los resultados en ArcGIS ahora. Vamos a revisar un poco la función. Ok, ahora. Ya estamos en ArcGIS y aquí tenemos nuestra ortofoto.
Realmente quedó bastante bien en términos generales, como les repetía. Los errores ahí están. Se ven en los bordes. No son perfectos. ¿Cómo los hubiese mejorado? Pues actualmente tal vez hubiera volado un poco más alto y con un mayor traslape. Bueno, las cámaras también de ahora son bastante mejores. Han mejorado bastante, entonces proporcionan mejores resultados a estos. Pero si se recuerdan el problema del techo, veamos la topografía. Entonces, si ven, esto no es un poco de nivel, o sea, esto no es terreno, esto es simplemente un techo y fueron problemas del procesamiento. Aquí hay otro problema en la parte inferior. Lo demás está bastante bien, pero en cambio la quebrada, a pesar de que no hay fotografías en la parte superior a la quebrada, los interactuar bien hizo una buena clasificación. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como les decía, siempre es necesario hacer una corrección. ¿Y qué tenemos aparte? Pues tenemos nuestros modelos digitales del terreno, bastante importantes, y modelos digitales de elevaciones, que también nos suelen servir. Esto es más o menos un ejemplo práctico y rápido de lo que podríamos hacer con un dron. Entre algunas cosas, déjenme mostrarles, así tengo por aquí. Un segundo, y vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo. Vamos a ver. En el disco D. Entonces, vamos a ver ahorita un proyecto final con dron para que se lo pueda mostrar. A ver. Déjenme ahorita compartirlo, perdón. Un segundito. Ok. Entonces, este es un proyecto que he finalizado con dron. ¿Sí? Aquí podemos ver un poco el tema. Aquí vamos a ver un poco el tema de la ortofoto, las curvas. Perdón. Y bueno, entonces aquí lo que se buscaba era hacer un perfil para un posible puente. Claro, hacer topografía en esa zona es bastante complicado. Realmente las pendientes son muy altas. Si bien la vegetación no es alta, es una vegetación bastante pequeña. Entonces, los resultados con el dron fueron fantásticos. O sea, la zona se acopló perfectamente a esto. Hicimos un vuelo planificado, se generó 100 hectáreas, generamos 100 hectáreas de topografía en 2 horas de vuelo, menos de 2 horas de vuelo, en un día. Otro día para poner puntos de control. Hicimos un perfil longitudinal, ya podemos encontrar pendientes, podemos hacer etcétera. Entonces, realmente en aplicaciones de ingeniería, los drones han sido fantásticos, en nuestro caso. Entonces, los dejo con esta inquietud. Ahorita podemos ya pasar a la zona a la parte de preguntas y respuestas. Listo. Las preguntas que en este momento tenemos son las siguientes. De Milton TN nos consulta qué tipo de dron debe utilizar un levantamiento catastral de unas 350 hectáreas. Catastrales. Sí, exactamente. A ver, mira, un catastral lo puedes hacer con un Matrix 210, con una cámara NX5. Te quedaría bastante bien. Tendría buenos resultados. Lo importante en los catastros,
son los puntos de control, porque te piden una precisión demasiado alta. Entonces, deberías tener mucho cuidado con eso. Esa va a ser como tu parte más importante, el tema de los puntos de control. Entonces, sí te recomendaría bastante ponerle énfasis a eso. Y sí, puedes trabajar. Incluso se han hecho catastros con Phantom 4 Pro, claro, que tiene la cámara grande de 20 megapíxeles. Entonces, que han sido aprobados incluso. Entonces, sí debes de considerar que lo importante es metodología, que tengas buenos puntos de control, una planificación de vuelo adecuada. No voy a hacer planes de vuelos diferentes con diferentes niveles. Tratar de mantener la cantidad de luz, de preferencia que no haya sombra. Entonces, no volar ni muy temprano ni muy tarde. Las horas preferenciales serían de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y si está nublado es perfecto. Listo, seguimos. De Lenin Caguano nos consulta qué tipo de cámara y dron se utiliza para transformadores de potencia y de distribución en general. Bueno, ahí sí necesitas un dron que tenga la capacidad de no ser afectado por campos electromagnéticos. Entonces aquí entramos con un Matrix 210, que son los drones que realmente sirven para esto. Y las cámaras térmicas, una cámara XT, funciona. Aquí también importa mucho el personal, o sea, la capacidad del técnico que te haga la revisión. No es lo mismo que te lo haga, que te diga, aquí está tu fotografía, alguien que te procese la fotografía, que entienda el proceso de fotografías térmicas y te dé como tal los resultados que tú necesitas. Pero sí, sobre todo, el dron debe ser un dron que sea capaz de estar estable en zonas con campos electromagnéticos altos. Víctor Pogo nos consulta qué calidad de cámara mínima sugiere de un dron. ¿Qué calidad mínima? De un Phantom 4 Pro en adelante. No soy muy amante de los Mavic, perdón. Características debe tener un dron para hacer termografía. Buena pregunta. A ver, para hacer termografía, depende un poco de lo que vayas a hacer con termografía, o cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo va a ser búsqueda de personas, básicamente, pues no, o sea, puedes trabajar con un Mavic con cámaras térmicas. O sea, ese no es un problema muy grande. Si tu objetivo va a ser, digamos, ver incendios, pues realmente un dron que tenga una cámara térmica te va a servir. Pero si vas a hacer ya trabajos un poco más profesionales, sí deberías de considerar que necesitas un dron, como te repetía, que sea capaz de no tener problemas de electromagnetismo, es lo más importante, y que la cámara se adecue a tus necesidades. Hay diferentes tipos de cámaras térmicas. Entonces, una cámara con la cual realmente puedas hacer el proceso termográfico. Entonces, ahí están las XTs. Hay diferentes modelos con diferentes capacidades. Entonces, sí depende un poco, depende bastante del objetivo, tu objetivo final, para ver a cuál le apuntas. Está la XT, la XT2, la XT, no sé qué más. Entonces, sí hay varios. Cornelio Merchan nos consulta qué tan efectiva es la fotografía para la cota en Z. A ver, bastante y mal al mismo tiempo. Depende bastante de las condiciones. Si tenemos una zona con bastante vegetación, tu cota Z va a ser horrible. O sea, puedes tener error de 2 metros, 1 metro. Si tienes una zona bastante limpia o con poca vegetación, tu Z va a estar muy próxima a la realidad, 20 centímetros, 5 centímetros. Si es una zona limpia, pues con puntos de control y un buen plan de vuelo, puedes tener precisiones centimétricas. Entonces sí depende bastante de tu terreno, o sea, de las cualidades, de la calidad del terreno en las cuales estés trabajando. Osvaldo Cisneros nos consulta para usar un dron en la parte eléctrica en líneas de transmisión para realizar trabajos de cruce de la línea de guía, manilla, ¿qué características debería tener el dron? Mira, es fácil. Este es un dron grande, un dron como Matrix 600.
un dron de carga, porque vas a tener que llevar la línea guía. O sea, imagino que va a ser primero vas a llevar un lacito, una pelotita bastante liviana de un punto a otro, pero en el punto a otro se genera bastante peso y bastante fuerza por viento, etcétera. Entonces necesitas tener un dron robusto. Yo te recomendaría un Matrix 600 o similar. Jan Moreno nos consulta qué tipo de drones y cámaras se utiliza para realizar trabajos de topografía y qué precios tendría. Bueno, estamos utilizando ahorita el Matrix 210. Tenemos otros tipos de drones más pequeños, Matrix 200, Matrix 100, Phantom, para trabajos más pequeños. Los trabajos, los precios van a variar conforme el volumen de trabajo. Poner 5 puntos de control para 5 hectáreas que para 100 hectáreas. Entonces, sí pueden manejarse precios entre los 15 o 12 dólares de hectárea hasta los 35, 40. Entonces, todo va a depender bastante del número de hectáreas, realmente. George Falcones nos consulta, ¿podemos utilizar en cuanto a temas de seguridad industrial, por ejemplo, en trabajos en alturas y mantenimiento de estructuras, drones? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para inspecciones. Son bastante prácticos. Yo quiero inspeccionar una zona natura. Si yo quiero, antes de subirme o arriesgar personal de campo, yo podría ver el estado de la infraestructura, dónde es más seguro pues anclar o anclar personal, las zonas que tengan problemas desde antes para hacer una planificación y ahorrar tiempo, sobre todo no tener gente en riesgo o tener gente en riesgo por el menor tiempo posible. Entonces se están usando bastante también en puentes, para ver fisuras en infraestructura, como mencionar puentes, empresas. Entonces sí tiene bastante aplicabilidad en eso. Claudio Cacao nos consulta qué tipo de dron se utilizaría en la verificación de líneas eléctricas para verificar daños en las estructuras. 210 por el tema del electromagnetismo. Es que realmente es muy fuerte. Yo podría decir, mira, ándate con un Phantom y lo vas a ver, pero yo he volado un Phantom cerca de líneas de 230. He metido Matrix, pero en Inspire One en sus estaciones y los campos electromagnéticos son muy fuertes. Te jalan el dron, te botan, te lo mueven. Es complicado. No es seguro realmente. Puedes causar algún accidente. Entonces, no es recomendable usar un dron no apropiado. Debe tener una protección contra el campo electromagnético. Patricio Chisak nos consulta qué tipo de aplicación y software puede utilizar para un dron Storm 6 versión 1. Buena pregunta. A ver, el software para fotogrametría, cualquiera que tengas, el Pix4D, media vez tus fotografías tengan coordenadas. O sea, si tus fotografías no tienen coordenadas, el Vision Planner podría funcionar. Tal vez porque ahí vos puedes tener coordenadas a partir del tiempo. Y él te da coordenadas aproximadas de la fotografía. Pero si no, sí lo veo complicado. Pero si tus fotografías tienen coordenadas, ya el software es lo de menos para procesarlos. O sea, un Pix4D, una Pixsoft, funcionan perfecto. Listo. Jorge Toledo nos consulta, ¿quiere saber qué tan recomendable es tener un dron para hacer levantamiento catastral rural en una zona mayor a 3.000 metros de altura y de difícil acceso? Bastante práctico, son muchas hectáreas y hacerlo a mano, a pie está complicado. Yo sí lo haría, o sea, sí me parece bastante interesante el dron. Si el proyecto lo permite, me compraría un dron de la tierra. Porque te ahorraría bastante tiempo. Ahora, debido a la altura, hay que ver el tema de vientos. Si tus vientos son muy fuertes o qué tan fuertes sean los vientos, eso va a ser bastante importante para definir esto. Pero si los vientos no son tan fuertes,
O si el proyecto no lo permite, pues puedes comprarte un dron, pero toma en cuenta las baterías cuando hagas tus costos. Vas a necesitar por lo menos unas 8 a 12 baterías. Johnny Vilema nos consulta, ¿se puede asignar rangos de temperatura en las cámaras térmicas de los drones? Claro, en algunas. La XT2, sí, sí te permite. Entonces, las más modernas sí permiten asignar rangos de temperatura. Daniel Macías nos consulta, ¿qué marca es el dron más barato con RTK? Depende. Puedes comprarte un Phantom 4 RTK. Bueno, práctico, interesante. O puedes hacerte un Mavic y hay algunos kits que les puedes instalar para ponerle un RTK. Ojo que los kits es como una antena que es bastante interesante porque puedes apuntar por $3.500, $4.000 una antena RTK a tu dron y modificarlo. Pero vas a necesitar el GPS de precisión. Son otros 5 centavos. Entonces, un Phantom 4 debe ser ahorita de los más baratos que existen en el mercado, sin duda alguna. También nos consulta Boris Tito, para tomar la ubicación de los puntos de control, ¿es más fiable con el uso del dron o con GPS? Con el GPS, indiscutiblemente, nunca con el dron. A ver, que la precisión del GPS del dron es tan exacta como la de un GPS de mano, un GPS, un navegador. Tiene mucho error, entonces no, por más clonas GPS 35 satélites que tengas, los errores no van a ser de 2 metros. Entonces, claro que necesitas tener instrumentos de precisión. Y un GPS de precisión también funciona, pero ojo que hay que tener una metodología para usarlo. No llego y pongo un punto y se acabó. Debo entender si voy a hacer puntos estáticos, si voy a hacer un postproceso, si voy a hacer un RTK, un N-Trip, TRX, yo qué sé, el Atlas. Entonces, sí depende de lo que yo esté haciendo, pero es importante entender la precisión del equipo a la hora de poner un punto. Si yo quiero mantener una alta precisión, uso una sesión total, por ejemplo, por los niveles. Juan Cedeño nos consulta en qué influye que elija trabajar en el levantamiento fotogramétrico de precisión. Con PESAT. Complicada pregunta. No debería ser tanto. Pues, depende de la ubicación geográfica. O sea, porque, claro que hay errores, pero también hay errores debido a las ubicaciones geográficas. O sea, yo no recomiendo. Entonces, si existe un nuevo modelo, es porque realmente hay ciertas correcciones que se han dado en los geoides. Entonces, sí usaría el W84. No te puedo decir exactamente cuál sería tu error. No tengo ahorita la idea clara, pero sí considero que es mejor usar el W64. Diocles Loor nos consulta qué dron usted le recomendaría para el monitoreo de plantación de pitahaya. Y ahí viene el primer de los problemas. Tienes dos opciones. Puedes comprarte un Phantom, un multiespectral, interesante, o podrías comprarte un dron más grande y acoplarle una cámara multiespectral, una Parrot Sequoia. Entonces, sí considera que tienes que tiene las dos opciones. Luego ve tu presupuesto. Porque solo la cámara multiespectral empiezan por los $3.000, no, por los $4.000. Solo pueda tener una cierta cantidad de carga, ya sea para cargar la cámara multiespectral y la batería que le dé poder, o conectarte directamente al dron y que el dron le dé poder a la batería, como un Matrix. Entonces,
Yo te recomendaría, o sea, si vas a hacer que verifiques dos, el Phantom multiespectral o Matrix 210 con la cámara multiespectral acoplada. Y entonces vas a ver, te das cuenta de los precios y vas a ver que la diferencia es que con un Phantom multiespectral estás limitado a hacer solamente fotografías multiespectrales. Pero claro, te va a costar bastante menos de lo que te podría costar un Matrix 210, un Matrix 200 con cámara multiespectral, pero en cambio vas a tener más capacidades, vas a poder hacer diferentes cosas, topografías, cambio de cámaras térmicas en futuro. Eso te va a dar una ganancia extra, pero Listo. Juan Carlos Ganachapa nos consulta qué tipo de dron sería el recomendado o a su vez aplicado en el sector de gas y petróleo. necesitas un dron. Igual me iría por el dron, por el Matrix 210 con cámara térmica y cámara normal. Porque puedes tener dos cámaras, la cámara RGB, la cámara térmica, y lo más importante es que estamos hablando en zonas, comúnmente las zonas donde se extrae petróleo son zonas con climas bastante húmedos, selváticos. Entonces un dron contra el agua te funcionaría bastante. Edison Cuenca nos consulta, ¿la cota en Z es exacta en un levantamiento topográfico? Sí, por supuesto. Es la base de un levantamiento topográfico, la cota Z. Entonces, debes de considerarla siempre. O sea, esa es la parte de poner puntos de control, más que todo, es mover la Z y hacerla lo más precisa posible a tu proyecto. Entonces, sí, es bastante importante. Listo. De Derian Suárez nos consulta qué se debe hacer cuando la cámara del dron se empaña debido a la altura. Se empaña debido a la altura. A ver, lo importante es no pasar de los dedos. O sea, tener un paño húmedo, no paño, perdón, tener un pañito de lentes para poderla limpiar. Y si persiste el problema, pues tener algún tipo de líquido antiempañante, que eso es raro, realmente nunca lo he usado, no me ha pasado eso regularmente ambulante, que se empañe el lente. Sí que ha pasado y sobre todo mantener el lente lo más limpio posible, que es lo más importante. El lente puede tener grasa. Limpio, nunca pasarle la playera o la camisa, sino que siempre tener un trapito especial para lentes, para limpiarlo. Recuerda que el lente es una parte esencial de tu dron y rayarlo es realmente un problema serio. César Rodríguez nos consulta cuál es el inconveniente que se ha tenido con el Mavic 2 Pro para que no sea de confianza para un proyecto. A ver, que los Mavic 2 Pro salieron bastante buenos. O sea, yo he visto levantamientos topográficos con Mavic y han sido interesantes. Porque yo no los tomaría muy en cuenta, porque los Mavic son bastante delicados con el viento. Entonces, en zonas donde haya viento fuerte o moderado, vas a tener muchos inconvenientes para volar tu Mavic. Luego, el tema de cámaras, hay más distorsiones por el tipo de cámara, a pesar que es una cámara bastante buena, mejorada. Si lo comparas con una cámara de un Phantom 4 Pro versión 2 o con una X5, hay una diferencia realmente grande en calidad. Entonces, si quieres presentar trabajos de calidad o tratar de dar la mejor calidad posible, procura usar un dron más adecuado para la topografía. En este caso, de la gama de los Phantom 4 para... Eric Montalvo nos consulta, ¿hay algún dron Pro como para trabajar en un medio de producción petrolera? No estoy seguro, no he escuchado por el momento. Debería de existir, pero no estoy seguro si tengan certificación. No me he fijado en esa certificación precisamente.
Listo. También nos consultan cuál es la distancia entre el dron y una línea de transmisión para monitorear o realizar un levantamiento de termografía. Puede estar a unos 8 metros, 10 metros, tranquilamente con el dron adecuado. Pues es por eso que las cámaras térmicas suelen ser tienen que tener un ángulo bastante grande, o sea, una visión reducida, en otras palabras, para que para que no tengas que acercarte tanto a tu objetivo. Entonces sí puedes trabajar a unos, pegarse tanto, o sea, que te quieras pegar a 2, 3 metros, eso sí, no es recomendable en absoluto. Pero 10 metros, 15 metros puedes trabajar tranquilamente. Listo. César Viteri nos consulta los puntos de control para poder realizar un levantamiento planimétrico. ¿Lo establecemos nosotros o el dron nos da una referencia geográfica si el terreno es grande? No, tienes que hacerlo tú mismo. Entonces, ahí viene la parte de definir. ¿Queremos cuántos puntos de control vamos a tener? Va a depender un poco del tema del área y de las cualidades del área. Lo mínimo son 5, pero yo debería tener, digamos que 5 por cada 25 hectáreas, 30 hectáreas. Si tuviera 100 hectáreas, por ejemplo, tendría que poner por lo menos unos 12 puntos, 15 puntos. Entonces, va variando un poco también de nuestro objetivo final de precisión. Queremos precisión de centímetros, de 3, 5 centímetros, oye, tapízalo de puntos de control. ¿Quieres precisión de 5, 10 centímetros? Puedes usar unos 6, 7 puntos de control. Entonces sí depende bastante el tema precisión en esto. Marcelo Pérez nos consulta, dentro de los software gratuitos para el procesamiento de imágenes, ¿cuál nos recomendaría? A ver, mira, puedo usar cualquiera de los 4 que mencioné anteriormente. O sea, no son malos. Los inconvenientes que te puedes encontrar es que si sabes de programación, si sabes de Python, oye, dale, realmente está muy interesante y se puede hacer muchas cosas. Pero si no, si realmente estás nuevo en este tema que te puedes empezar con una versión, la básica de Agisoft, que vale como $150, si no me cara. Aunque ya no pongas puntos de control y puedes tener una acción de prueba cuando tengas un trabajo más grande. Y poco a poco se hace de un software. Listo. Emilio Villavicencio nos consulta, ¿se podría monitorear cardúmenes de tiburones y qué dron se recomendaría? No, es complicado, o sea, no creo. Porque es porque, vamos que es reflectancia, entonces es lo que lo que va a ver el dron. Tú puedes ver un cardumen de drones, de tiburones desde un dron. ¿A qué profundidad están nadando? Es complicado. Entonces, si no lo ve el dron, no se puede. Así simple es. Es lo mismo con la topografía. Si yo no puedo generar topografía de una zona, si el dron no la ve. Si tengo un monte muy alto o una zona muy boscosa, pues va a ser complicado tener una topografía decente. Listo. José Estrada nos consulta, ¿se debe sacar una licencia para operar un dron? ¿Hay que matricular también los drones? Depende del país. Si estás en Guatemala, por ejemplo, es necesario que matricules tu dron. Debes de ir, de indicar que es tu dron, le ponen una plaquita, etc. Si estás en Ecuador, tú compras tu dron y listo. Según el tipo de dron que tengas. Y sacar un curso para ese dron en específico. Entonces, depende mucho del país. No sé qué país vengas, pero sí dependerá de las normativas de tu país. Listo. Boris Tito nos consulta, para la planificación de vuelo, ¿a qué distancia debe viajar entre transecto y transecto el dron para obtener un mejor procesamiento posterior? A ver, hablemos un poco de generalidades. Tu planificación de vuelo
no puedes tener una planificación de vuelo de más de 1 kilómetro de radio. No te van a dejar las aplicaciones regularmente. Luego tienes el tema de la separación entre fotografías, depende exclusivamente de tu cámara. ¿Qué significa esto? Que si tu cámara es un lente un lente bastante pequeño, pero también se puede notar la palabra. Entonces no vas a poder realmente tener distanciamientos muy grandes entre líneas, 25 o 30 metros. Pero si tienes una cámara profesional o semiprofesional con otras características más decentes, podrás separar tus líneas en 50 metros. También viene la parte de la altura de vuelo. Entre más alto estés volando, más separadas van a ser tus líneas, aunque tengas un overlap. Entonces sí existen muchas variables para decirte, oye, separa las 50 metros, pero por darte una referencia, si vas a volar a 100 metros y tienes un dron, un Phantom, puedes separar las 30 metros de distancia. Pero si lo haces manualmente, pero si lo haces automáticamente, lo haces por medio de una aplicación, la aplicación te va a pedir el traslape entre fotografías. Como les decía antes, depende mucho de la zona. Si es una zona de campo, 70% está bien. Es una ciudad, un 85% está bien. Entonces, manéjate en ese rango más o menos. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Monterroso. Con esto damos por culminada la fase de preguntas. Cabe recalcar que, como nos estaban preguntando, sus certificados de capacitación estarán llegando a partir de la siguiente semana y todas las diapositivas y el material se estará colgando también en nuestra página de YouTube